10, vamos al versículo 27 para honra y gloria de nuestro Dios. Y quiero decirte, amado hermano, no sé si viste, desde ayer mandamos un mensaje para este tema, Jesús, el profeta definitivo. Y vamos a ir viendo, hermano, el recorrido de qué se trata todo esto. Bueno, Juan 10, 27, vamos a hacer una referencia de Moisés, vamos a ver una promesa de Dios y vamos a ver un cumplimiento de lo que Dios le había prometido a Moisés. Pero para iniciar vamos a ir a el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 27. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? ¿Ya viste quién está ahí a tu lado, hermano? ¿Quién está atrás de ti? ¿Ya viste? ¿Lo amas, hermano? ¿Lo amas? Que está delante y el que está atrás de ti, ¿lo amas? Fíjate, hermano, Juan, el Evangelio de Juan y su escritor Juan, ¿sabías que fue el último de los apóstoles que murió, verdad? ¿Sabes qué presumía él, hermano? Él decía, y al discípulo al que Jesús amaba. Si tú ves las referencias del Evangelio y ves las referencias de sus 3 cartas, es el que mayormente entendió el amor de Dios. ¿Y qué te quiero decir con esto, hermano? Que tal vez por haber recibido el amor de Dios y expresar el amor de Dios, tal vez por eso Dios permitió que fue el último que partiera de este mundo. Por comprender el amor de Dios y por saber dar el amor que Dios le había dado. Vamos a ver qué nos dice Juan en el capítulo 10, versículo 27. Dice la palabra del Señor: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. A ver, vamos a leerlo todos, amén, hermano. ¿Sí te echaste tu chocomil en la mañana? A ver, vamos a ver, hermano, Dice la palabra del Señor en Juan 10, 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué? Y me siguen. Cierra tus ojos, vamos a orar. Ambare cani ribi coro bare cani ribi coro bare biri sari coro bare cari biri co. Do bari kadnara bari shari bari hari kari koro koro bari biri batu rubo koro bari kani ribi se. Vale kili vase boso mozo moro bari kani riba sa. Señor, háblanos. Te pido misericordia hacia este pueblo, háblanos. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestros oídos, abre nuestra vida completa, Señor. Que nuestro espíritu hoy esté receptivo a la palabra que quieres ministrar a nuestro ser, bendito Dios. Hoy te doy gracias, Señor, por todo los que hemos podido reunirnos en tu nombre, Señor. Te pido que estés ministrando, Señor, y que estés llenando el corazón de cada uno de nosotros con el deleite que encontramos en tu presencia. Gracias, mi Cristo, tu bondad es inmejorable y además es inexplicable. Nuestras palabras son cortas, limitadas para poder expresar tu grandeza. Pero en tu palabra, Dios, ha quedado escrito un testimonio que habla de ti. Un testimonio, Señor Jesús, que nos da enseñanza, edificación, que cimienta nuestra vida y que nos da, Señor Jesús, persistencia y perseverancia en tu camino. Gracias por tanto amor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Toma tu asiento, hermano. Estamos llenos de gozo, hermano, por lo que el Señor nos enseña en su bendita palabra. Fíjate, amado hermano, que te mencionaba que vamos a ver un poco de Moisés. Vamos a ver, hermano, una promesa que Dios hace a Moisés. Vamos a ver el cumplimiento de la promesa
Y vamos a ver, hermano, cómo Jesús, que cumplió en la Escritura los 5 ministerios, hoy vamos a hablar, hermano, acerca de cómo Jesús es el profeta definitivo, el que el mundo esperaba y el que el mundo, hermano, preguntaba si era él el profeta. Uno de los puntos, hermano, que más enfatizan en los primeros capítulos del libro del Éxodo es que Dios instituyó y estableció la vida de Moisés como, hermano, como profeta ante su pueblo Israel, pero también como profeta ante Faraón. De hecho, mi amado hermano, la Biblia en hebreo hace un énfasis todavía mayor. En Éxodo capítulo 7, versículo 1, lo que el versículo relata no tiene que ver con Dios diciéndole a Moisés: mira, yo te hago como Dios para Faraón. Mira, vamos a leerlo, porque es necesario para que nosotros entendamos bien de qué es de lo que estamos hablando, porque Dios le da una misión a Moisés para que vaya ante Faraón, pero Moisés por algún momento él se niega, hermano, y pone algunas excusas para servir a Dios. Y dice Éxodo 7:1, dice: el Señor dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Lo más natural que nosotros escuchemos, hermano, que lleguemos a la conclusión, es que entonces tal pareciera que Dios le está diciendo a Moisés: tú vas a ser Dios y vas a enfrentar a Faraón. Pero no es así, hermano. Lo que en realidad le está diciendo Dios a Moisés es: entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, voy a permitir que actúes en mi lugar ante Faraón y que tu hermano Aarón hable por ti. Este texto, hermano, Dios habla hoy, nos da una mejor referencia de lo que nos quiere decir la Escritura. No fue fácil para Moisés escuchar a Dios y decirle: ahora vas a ir contra ese poder gubernamental que está dominando en este tiempo y te vas a enfrentar ante ellos. Y Moisés empieza, hermano, a poner una excusa. Fíjate, el versículo anterior, que viene siendo Éxodo capítulo 6, versículo 30, dice que Moisés le respondió al Señor: he aquí, yo soy torpe de labios, ¿cómo pues me va a oír Faraón? Y después viene esta expresión de Dios. El Señor le habla a Moisés y le dice: voy a permitir que actúes en mi lugar ante Faraón y que tu hermano Aarón esté hablando por ti. Y es que, amado hermano, esto obviamente no significa que Moisés era Dios, sino que enfatiza con fortaleza la autoridad que Dios le permitió usar en su lugar a Moisés. El pueblo de Dios y Faraón, ellos sí se creían dioses, hermano, debían entender que Moisés era el profeta, que era el vocero autorizado y era el embajador del Dios del universo. Te voy a volver a repetir esto. Muy temprano en la predicación voy a hacer una repetición de lo que te acabo de decir. Esto obviamente no significa que Moisés era Dios, sino que enfatiza con fortaleza la autoridad que Dios le dio para permitir que fuese usado esa fuerza en su lugar. Faraón y el pueblo de Egipto debían entender que Moisés era el profeta, era el vocero autorizado y era el embajador del Dios verdadero, del Dios todopoderoso. Y es que, hermano, desde las primeras palabras de Génesis, nosotros leemos que el hombre debía de representar a Dios en la tierra al ser imagen de su creador. Esto es lo primero que Dios establece desde Génesis 1. Tú y yo, hermano, y todo el ser humano que ha pasado, hermano, por este mundo,
tenía, hermano, que representar a su Dios, a su Creador, porque había sido y hemos sido hechos a su imagen y semejanza. Y ahora, mi hermano, en el relato de Éxodo, vemos que Moisés tenía la misma responsabilidad de representar a Dios fielmente y que esto formaba parte del plan de Dios para la redención de su pueblo. Qué cosa tan espectacular viene el Señor a decirle a Moisés. Te voy a dar un recuento rápido en pocas palabras de la vida de Moisés. 40 años vivió en Egipto. Él sabía de la fuerza, del poder, y él adquirió ahí conocimiento, intelecto, hermano, entendimiento de lo que era, hermano, la sociedad en aquel tiempo. 40 años se va al desierto Moisés porque mató a un Egipto que se estaba sobrepasando con uno de los israelitas. Él va y lo mata. Moisés sale huyendo y está 40 años, hermano, en el desierto. A los 80 años empieza este llamado, hermano. Y Moisés, yo me imagino, hermano, esto es como un agregado que yo quiero poner a este texto que te estoy mencionando. Ahora tengo que enfrentar a todos ellos que vi el poder, el sometimiento, la autoridad y el gobierno poderoso que ellos tenían. ¿Cómo los voy a enfrentar? Yo soy torpe de labios. ¿Cómo me va a oír Faraón en su posición de poder? Hermano, encontramos entonces que en este relato de Éxodo vemos que Moisés entonces viene a adquirir una responsabilidad que tiene que representar a Dios fielmente y que esto formaba parte del plan de Dios para la redención de su pueblo. Viene la primera pregunta. ¿Faraón le creyó a Moisés? Contéstame. ¿Faraón le creyó a Moisés? ¿No? Dice la Escritura que aún Dios endureció el corazón de Moisés, de Faraón, endureció el corazón de Faraón. Y entonces, hermano, Dios empieza a actuar a través de Moisés con poder y con autoridad para que Faraón entendiera lo que estaba aconteciendo y lo que se estaba presentando de acuerdo al mandato que venía a traernos este tartamudo de parte de Dios. Y se empiezan a mostrar una serie de milagros, de prodigios, de maravillas, hermano, que Faraón terminó rindiéndose y dejando salir del pueblo de Egipto a Israel. Pero en un principio no le creyeron. A primera vista, hermano, parece que esto no tiene nada que decirnos a nosotros después de miles de años después. Pero más adelante, hermano, en el Pentateuco, leemos ahí en Deuteronomio 18:18 que el Señor le prometió algo a Moisés. Mira qué le dijo en Deuteronomio 18:18. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos, pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Dios viene y hace esta promesa a Moisés, hermano, acerca de un profeta que iba a levantar en un tiempo postrero, hermano, y que pondría sus palabras en su boca e iba a hablar todo lo que le mandara. En la Biblia, hermano, nosotros empezamos a ver que Israel tuvo muchos profetas después de Moisés. Ellos hablaron de parte de Dios al pueblo. Incluso, hermano, resulta que Samuel tiene una escuela de profetas de donde sale Isaías, Jeremías, Zacarías. Este Samuel, hermano, que fue el hijo de Ana, que no podía tener hijos, él instituye una escuela de profetas, hermano, y se empiezan a levantar profetas, hermano, que los cuales nos va mencionando la Biblia. Entonces se levantaron muchos profetas luego de Moisés, hermano. Ellos hablaron al pueblo de parte de Dios, pero ninguno igualó en importancia a Moisés.
Y esto, hermano, nos muestra una promesa en Deuteronomio 18:18 que se convierte en la base de una expectativa en el pueblo por un futuro, hermano, un futuro profeta a la altura de un verdadero profeta. Esa expectativa viene y se cumple en Jesús. Vino Jesús y le creyeron, hermano. ¿Le creyeron a Jesús? No, tampoco le creyeron. O sea, no es ni de extrañarse que a los siervos de ahora tampoco el pueblo muchas veces le crea. Si a Moisés, a los profetas que enviaron, a Jesús no le creyeron. Pareciera lógico que mucha grey entonces llegue un momento en donde no le crean a los ministerios de su propia iglesia y entonces escuchan a otros de otra iglesia y pum, van. Pero bien dijo el Señor, hermano, nadie es profeta en su propia casa. Continuemos. Esta expectativa viene y se cumple en Jesús. Y nosotros vemos una expectativa en la época de Jesús, hermano, y se va evidenciando de manera especial en el Evangelio de Juan. Allí leemos, hermano, que las personas le preguntaban a Juan el Bautista si él era el profeta Elías. Él le respondió que no. Y entonces ellos le preguntaron si él era el profeta. Fíjate, primero le dicen, tú eres Elías el que había de venir, pero después le preguntan, entonces, ¿tú eres el profeta? No un profeta más, hermano, sino el profeta. ¿Cuál profeta? Deuteronomio 18:18. Dios le hace una promesa a Moisés de un profeta. A lo que también responde Juan en el capítulo 1, versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Más adelante, hermano, en el relato bíblico del Evangelio de Juan, nos vamos a ir hasta el capítulo 6, encontramos a Jesús alimentando con pan a una multitud hambrienta. Esto era algo que en la mente de cualquier judío de inmediato lo relacionaba con Moisés, quien también fue usado por Dios para proveer a su pueblo alimento en el desierto. ¿Con qué lo alimentó, hermano, Moisés al pueblo de Israel? ¿Con qué? ¿Sí leen la Biblia, hermano? ¿Con qué alimentó? Con maná. Maná que descendió del cielo. Moisés también fue usado para proveer alimento en el desierto. La gente, pues, al ver las señales que Jesús hacía, en Juan capítulo 6, versículo 14, dicen ellos, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Había gran expectativa, hermano, ya en ese tiempo, y considero que mucho tiempo atrás, ellos estaban esperando la promesa que Dios le había hecho a Moisés de enviar un profeta. Moisés fue en lugar de Dios para Faraón y fue un profeta para el pueblo de Israel. Y así, hermano, entonces la promesa nos apunta a Jesús. Jesús es Dios para nosotros. Él es el profeta final, hermano, y definitivo de parte de Dios, el que habían esperado. Ahora bien, hermano, algo clave en el mensaje del Evangelio es que Jesús es el cumplimiento de esta promesa. Mira, acompáñame a Hechos capítulo 3, versículo 21 y 24, porque el apóstol Pedro explica de esto en su segundo sermón en el libro de los Hechos. Él hace esta mención y dice así: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable.
Y toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado esos días. ¿Cuáles días? Los días en que se manifestará el profeta prometido por Dios a Moisés en Deuteronomio 18:18. Ahora voy a hacer una pregunta general. ¿Para qué sirve un profeta? ¿Quién me dice? ¿Oí algo ahí de palabra de Dios? ¿Mandé? Para confirmar. Dios nos da un mensaje. ¿Para qué más nos sirve un profeta, hermano? Y ese profeta es Jesús. Ahora voy a enriquecer la pregunta. ¿Para qué nos sirve Jesús como profeta? ¿Mande? Para bendecirnos, para salvarnos, para dirigir nuestra vida, para fortalecernos en el camino, para decirnos lo que debemos y no debemos hacer, para guiar nuestra vida, nuestra familia, hermano, hacia su misma presencia. ¿Para qué más, hermano? ¿Para qué más nos sirve Jesús como profeta? Para salvarnos. Hay muchas cosas, hermano, en las que nosotros debemos alcanzar a comprender por qué estamos hablando de esto, hermano, y por qué estamos hablando como Jesús el profeta definitivo. Porque si nosotros, hermano, tenemos a un Dios, sabemos que es Jesús, y dice la palabra, leímos como un texto inicial en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, hermano, el pueblo de Dios, que es la oveja, somos las ovejas de Cristo, el rebaño de Cristo. Nosotros escuchamos la voz de Dios como profeta para algo, hermano. Aquí voy a dejar esta pregunta, la voy a contestar al final. Cristo, hermano, no puede mantenerse distante de la vida de su pueblo. Esto es bien importante, hermano, porque mira, si tú te estableces en un lugar y escuchas la dirección de tu pastor, fíjate, de tu gran pastor y del profeta para tu vida, hermano, va a ser próspera como no te imaginas. Mis ovejas están en mi redil, dice, y ellas escuchan mi voz. Tú tienes que escuchar la voz del que te habla en tu iglesia. Olvidémonos del pastor, hermano, porque el pastor nunca debe de ser la figura principal dentro de una iglesia. Olvídate. El mismo Juan el Bautista dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Olvídate, hermano, del pastor, porque mira, Dios envía un mensaje, te lo envía a través del mensaje, pero si tú dices lo que dijo él, estás desechando lo que dijo él. ¿Quién está de acuerdo conmigo con esto? Y más si te está diciendo en la Biblia que él lo dijo, pero te lo mandó decir con él. ¿Estamos de acuerdo? Bien, hermano. Porque el mismo Señor dijo, el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Esto también lo dijo Jesús. Y quiero que veamos esto, hermano. Mira, Dios viene, hermano, y se introduce en esta vida que tú y yo conocemos. Él viene, hermano. Nosotros no lo conocimos. Por fe sabemos que Él vino e hizo algo por lo que yo hice personalmente.
y por lo que nosotros hicimos colectivamente como el mundo que representamos. El hermano entonces viene, se involucra en esta vida, hace una obra en nuestra vida personal. ¿Qué es lo que hace? Perdona nuestras faltas. Y después, hermano, Él por su gracia nos mete a una iglesia que es el pueblo de Dios, o que es representada en la Biblia como ¿qué? ¿Una qué? Familia. Y nosotros, hermano, al ver que Dios se involucra, hermano, de una manera maravillosa, el Dios eterno que gobierna nuestras vidas, nos ama tanto que en medio de lo que nosotros éramos, hermano, y de nuestro sufrimiento, que no puede mantenerse distante, hermano, a lo que nos está aconteciendo ni a lo que vivimos, y por eso planea desde la eternidad, desde antes de que existiera esta historia humana, hermano, que Él iba a ser el profeta definitivo a quien tú y yo deberíamos de escuchar. Es la palabra final de Dios para nuestras vidas. Dice Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión misma de su sustancia. Entonces, hermano, en resumen a este texto, ahora ¿cómo nos habla Dios? ¿A través de quién? Hermano, ¿a través de quién? De Jesús. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y muchas veces en otro tiempo. Y por eso, mi hermano, es que mira, debemos de priorizar la voz del profeta divino. Moisés como faraón, hermano, Moisés fue como Dios delante de Faraón y fue un profeta para el pueblo de Israel, y así nos lleva Jesús. Jesús es Dios para nosotros, es el profeta final y definitivo. Él es, hermano, Dios hecho hombre por causa nuestra y para nuestra redención. No busques, hermano, en las voces de este mundo la sabiduría. Búscala aquí. Si Israel en medio del desierto debía cambiar, hermano, su amnesia espiritual recordando que Dios le habló por medio de Moisés, nosotros, hermano, debemos de buscar en Cristo la respuesta para nuestra paz, para nuestra dirección, para la seguridad de nuestra vida, porque Cristo es la palabra eterna, y si nosotros somos sus ovejas, entonces escuchamos su voz. La pregunta es así, hermano: si Israel en medio del desierto debía de combatir su amnesia espiritual recordando que Dios le habló por medio de Moisés, ¿cuánto más nosotros, hermano? Deberíamos recordar que Dios nos ha revelado su palabra final en Jesús. ¿Cuánto más, hermano? Nosotros deberíamos de recordar permanentemente quién es Jesús y vivir en obediencia a Él. Tal vez decimos, hermano, que nosotros llegamos a priorizar la voz de Dios y nuestro máximo profeta, pero dice alguien por ahí, nuestras acciones son las que hablan por ello. Por ejemplo, hermano, es algo tan sencillo como cuando despertamos en las mañanas. Te despiertas y estás verdaderamente deseoso de escuchar a Cristo en su palabra, y si es así, felicidades, hermano, porque lo primero que haces al levantarte es leer su palabra. O estás, hermano, al despertarte tan deseoso
Más bien de ver tu teléfono y de escuchar primero lo que dice otra gente antes de lo que Cristo quiere decirte. O cuando nos encontramos en una situación difícil, hermano, acudimos primeramente a la palabra de Dios o buscamos primero consejo en otra parte. Y es que, amado hermano, desde una perspectiva bíblica, la voz de Dios debe de influir de una manera tan poderosa en la vida de cada uno, que nosotros tomemos decisiones, hermano, en nuestra vida humana contundentemente y fuertemente en todo lo que nosotros hacemos, porque déjame decirte, hermano, Dios no solamente informa, Dios guía, Dios corrige, Dios transforma y Dios da vida. Como ha sucedido, hermano, con todos nosotros, siempre que le hemos escuchado. Ahora sí, mi hermano, te voy a dar algunas respuestas acerca de lo que Jesús, como nuestro profeta, nos aconseja para que nosotros vivamos de una manera verdaderamente floreciente y bendecida en su presencia. Primero, hermano, la voz de Dios orienta nuestro camino. Ahí está el profeta dándonos, hermano, la dirección correcta. Cristo. La Escritura representa la palabra de Dios como una luz para la vida. En el Salmo 119, 105 nos dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí está, mi hermano, haciendo un efecto la palabra de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Sin la dirección de Dios, el ser humano puede seguir solamente sus propios impulsos, sus emociones o incluso sus criterios limitados. Pero la voz de Dios, hermano, siempre nos ofrece una perspectiva más alta de lo que nosotros podemos imaginarnos. Y nos ofrece la dirección y la palabra de Dios, una perspectiva más segura de lo que nosotros podemos imaginarnos. La voz de Dios orienta nuestro camino. Escúchalo, hermano. La voz de Dios orienta nuestro camino todos los días, mientras nosotros, a través de su palabra, a través de la oración, a través de la meditación de su escritura, nosotros encontramos que Dios quiere dirigir nuestras vidas. Segundo, hermano, la voz de Dios tiene autoridad sobre nuestras opiniones. Muchas veces compiten por nuestra atención la cultura, las redes sociales, los amigos, los deseos personales, aún los temores. Sin embargo, el creyente está llamado a someter su pensamiento a la verdad de Dios. La Biblia lo dice, mira, dice Hechos 5:29. Es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Esto no significa, hermano, que nosotros ignoremos todo consejo humano, sino que nosotros evaluemos todo a la luz de la voluntad de Dios. ¿Esto me está diciendo Dios? ¿O esto está naciendo en mi mente y en mi corazón y lo quiero poner por práctica? La voz de Dios, hermano, además transforma el corazón. Dios no habla únicamente para transmitir información, hermano, ya te lo había mencionado hace rato. ¿Sabes para qué nos habla Dios? Para producir cambios profundos. Dios nos habla para producir cambios profundos. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice así: porque la palabra de Dios es viva y además es eficaz, hermano. Porque cuando Dios te habla, cuando Dios me habla, confronta nuestro pecado, fortalece nuestra fe, nos consuela en medio de la aflicción y nos llama a una vida de obediencia en su presencia. Oye, hermano, es que Dios hace tantas y tantas cosas. ¿Sabes cuál es el problema? Escucharlo y actuar.
La voz de Dios, hermano, produce confianza en medio de la incertidumbre. No sabes qué hacer, no sabes hacia dónde ir, no sabes cómo moverte, busca a Cristo para que Él te hable en medio de esa incertidumbre. A lo largo de la Biblia, hermano, hombres y mujeres llegaron a encontrar seguridad porque escucharon y creyeron la palabra de Dios. No hay ningún héroe en la Biblia, hermano, personaje humano, sino solamente Cristo. Él es el que trabajó la transformación y el cambio en la vida de las personas. Y Moisés un día le dijo: oye, es que me hiciste sacar estos y yo ni los parí. ¿Por qué tengo yo que llevar la carga de ellos? Un día se escondió Elías en una cueva y dijo: pues es mejor que ya me lleves, Señor, para no estar yo batallando con todo esto. En la Biblia, hermano, encontramos a un apóstol Pablo que se defendía porque es, hermano, defensa y corrección lo que hace en la primera y en la segunda carta a los Corintios. Y es que, hermano, en la Biblia encuentras hombres y mujeres que encontraron seguridad porque escucharon y creyeron la palabra de Dios. Cuando las circunstancias parecían contradecir todo lo que se veía. Por ejemplo, mira, Abraham salió de su tierra confiando en la promesa de Dios. Como iniciamos, Moisés se enfrentó a Faraón porque Dios le habló. Y cada uno de los apóstoles preservaron porque estaban convencidos de que Cristo les había dicho que hiciera. Y hermano, es una confianza que debemos de tener cada uno de nosotros. Que lo que Dios nos está diciendo que hagamos es lo correcto para nuestra vida. Él está dirigiendo verdaderamente cada paso que nosotros estamos dando. ¿Por qué, hermano? Porque la influencia correcta es la voz de Dios para nosotros. Él siempre quiere transformar y cambiar la vida tuya y la mía, hermano. La meta no es simplemente escuchar a Dios ocasionalmente, sino que la voz de Dios moldee todas las áreas de tu vida y todas las áreas de mi vida. Lo que pensamos, hermano, lo que valoramos, hermano, todo eso debe de ser transformado y cambiado por nuestro Dios. ¿Cómo somos con los demás? ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo enfrentamos el sufrimiento? ¿Cómo vivimos la escasez? ¿Cómo actuamos en el dolor? ¿Cómo enfrentamos, hermano, todo aquello que está tratando de detenernos en el propósito de lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros? Porque debemos de entender nuestro propósito. Podríamos decir, hermano, que la influencia de la voz de Dios debe ser tan grande que llegue a ser el único criterio, hermano, o el principal criterio por encima de nuestros propios sentimientos, de nuestros miedos y de nuestras preferencias. Cuando Dios habla en su palabra, el creyente no solamente recibe información para considerar, sino verdad para crecer, amar y obedecer. Échale un pensamiento al primer momento cuando decidiste entregarle tu vida a Cristo. ¿Qué éramos? Le obedecimos y si no es cierto, Dios cambió nuestra vida, hermano. Es el fruto de la conversión, hermano, de escuchar a Dios en su consejo. Él cambió muchas cosas, hermano, que ahora pueden parecernos natural, hermano, porque las vivimos diariamente, pero debemos nosotros de tener bien presente que escuchamos la voz de Dios un día y hizo un verdadero cambio en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hizo, hermano? Pues lo hizo a través de que nosotros escuchamos atentamente a nuestro Salvador. Un día por medio de alguien nos dijo: entrégame tu corazón y voy a cambiar tu vida. Y lo escuchamos y cambió nuestra vida por completo, hermano. Ahora Dios nos dice:
escucha atentamente mi voz, porque quiero llevarte a la vida eterna. Un día el apóstol Pablo dijo, porque todo eso sucedió como un ejemplo para nosotros. Todo lo que sucedió con Israel en el desierto. Y después dice el apóstol Pablo, pero comieron y bebieron y el pueblo se levantó a jugar. Dios lo que desea, hermano, es que nosotros escuchemos ahora, porque es importante que lleguemos a la vida eterna. No porque te lo dice el pastor, porque es el deseo de Dios en su corazón. Por eso resucitó, lo vimos el viernes. Juan 10:27, hermano, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Y es que cuando Dios habla en su palabra, hermano, el creyente entonces recibe la madurez espiritual que se refleja en su vida cada vez que está siendo gobernada por su Salvador, por las voces, hermano, las cambiamos, por las voces cambiantes del mundo. Estamos en una de las etapas más difíciles, hermano. Por eso el Señor dijo, y cuando yo venga a la tierra, ¿hallaré fe en la tierra? No se trata solamente de creer, de decir, sí, yo creo en ti, Jesús. Se trata de que nuestra vida esté verdaderamente testificando todo lo que Cristo ha estado formando y moldeando dentro de nosotros. Porque cuando nosotros tenemos evidencia de que estamos escuchando a nuestro Dios, hermano, no solamente la reconocemos, decimos, ay, ese es Dios, sino que la seguimos, caminamos con Él, buscamos estar, hermano, siendo desarrollados delante de su presencia. Por eso, hermano, yo te invito a reflexionar. ¿Cuál es la voz que estás priorizando en tu vida? Acuérdate, hermano, tenemos 3 charlas en nuestra vida. La primera, tú contigo mismo y yo conmigo mismo. Ahí siempre va a ganar según si nuestra vida sea o espiritual o carnal. Ahí habrá un vencedor. Segundo, hermano, nuestra plática que tenemos con el maligno cuando nos dice, por ejemplo, algo que sucede en la iglesia, ya son bien poquitos, mira, ya Dios ni está ahí. No, sí está Dios, hermano. ¿Sabes por qué? Porque has sostenido tu vida. Considéralo de esa manera. No te midas, hermano, por lo que otras personas han hecho, sino por lo que Dios ha hecho por ti, por mí. Esa debe de ser, hermano, la balanza que sostiene nuestra vida, hermano. Y la cual, hermano, nosotros debemos de enfrentar y confrontar cada cosa que estamos viviendo, hermano, delante de la presencia de Dios. La voz de Dios, hermano, que te habla por medio de Cristo en su palabra, es la que debe de ser la mayor voz que nosotros debemos de escuchar, porque es la tercer plática que nosotros tenemos, nuestra plática con Cristo. La primera entre nosotros mismos en nuestra mente nos vencerá si somos espiritual o estamos carnalmente. La segunda, el maligno siempre tratará de desanimarnos, pero la voz de Dios nos dirá, sigue adelante, continúa, esfuérzate, dedica tiempo, ora, búscame en mi palabra, medita y ve cómo la respuesta de tu Dios va a ser para contigo y estará buscando siempre llevarnos adelante a pesar de toda circunstancia, hermano. Nosotros no debemos de buscar jamás en este mundo la sabiduría, la paz o la seguridad que solamente Cristo puede darnos a través de su palabra. Y cuando nosotros le decimos, ay Señor, es que mira, te voy a decir lo que escuché decir alguien alguna vez.
un montón de tierra, le podrá decir a su Señor, mira lo que estás haciendo, a su Dios Todopoderoso? Nosotros que simplemente somos polvo, tendremos, hermano, esa autoridad y esa fuerza para decirle al Creador de todo el universo, nosotros simple polvo, decirle, ¿por qué no haces esto así, Señor? No, hermano, no, la verdad es que no. Cualquier circunstancia, hermano, debemos de priorizar la voz de Dios. Ese Jesús que vino a expresar los 5 ministerios, hermano, pero que en su vida profética encontramos algunos, hermano, consejos que siempre está dando para levantar la vida de su pueblo. ¿Qué habló Jesús? El Señor Jesús habló lo siguiente, hermano, en su palabra. Te doy el texto y lo que dijo. Mateo 22:37. Ama a tu Dios por sobre todas las cosas. Todas las cosas. Ámalo por sobre todas las cosas. Mateo 22:37. Léelo en tu casa. Porque nosotros debemos de vivir para agradar a nuestro Dios en cada decisión, hermano, que nosotros tomemos. Segundo, hermano, ama a tu prójimo. Mateo 22:39. Ama a tu hermano, ama a tu vecino, ama a tu jefe, ama a tu patrón, ama a tu esposo, ama a tus hijos, ama a papá y a mamá, aunque ya estemos grandes. Manifiéstales el amor que les tienes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ellos son nuestro prójimo. Mateo 22:39. Practica el perdón, practica la misericordia. Tercero, hermano, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Jesús lo dijo en Mateo 6:33. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Poner a Dios antes que cualquier cosa, cualquier preocupación que nosotros tengamos, hermano. Cuarto, hermano, Jesús dijo que permanezcamos en Él. Juan 15:5, separados de mí nada pueden hacer. Ahí está el profeta hablando, hermano. Mis ovejas oyen mi voz y no solamente la escuchan, me siguen. Permanece en Cristo. Mantén tu vida en oración, en obediencia, en comunión con Él. ¿Qué otra cosa dijo Jesús? Mira, dijo en Mateo 16:24 que nos neguemos a nosotros mismos y que le sigamos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sobre todo, hermano, renunciar al pecado, vivir para Cristo, participar de su gloria. ¿Qué otra cosa dijo Jesús, hermano? Que vivamos por la fe y no por el temor. Jesús dijo, hermano, repetidamente, no temáis, no tengamos temor por ninguna cosa, hermano. Séptima cosa que dijo el Señor, dijo muchas, yo solamente te traigo algunas, no me alcanzaría el tiempo. Hasta el mismo apóstol Juan dijo al final de su carta, ¿verdad? Si escribiéramos todas las cosas que escribió Jesús, ni aun los libros de eso cabrían en este mundo. Solamente te digo algunas cosas que dijo el Señor Jesús. Perdona a los demás, Lucas 6:37. Que haya perdón y reconciliación en tu corazón. Dice Lucas 6:37, perdonad y seréis perdonados. Hay que liberarnos del resentimiento, hermano. Octavo, velar. Debemos de velar y estar preparados. Esta es la voz de Dios, hermano. Mateo 24, 42 y 44. Nadie sabe el día y nadie sabe la hora en que su Señor vendrá. Por eso nosotros debemos de velar y estar preparados, hermano. También, hermano, la Biblia nos dice, y el Señor Jesús habló y lo dijo en Mateo 28, 19 y 20, que hagamos discípulos.
Jesús se ordenó predicar el evangelio y hacer discípulos. Décimo, hermano, la vida eterna está en que nosotros le conozcamos. También lo dijo él, Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo. Esto habló Dios, hermano. Esto habla Dios en su palabra y muchas cosas más. En resumen, hermano, si nosotros tuviésemos que condensar todas las enseñanzas de Jesús en una sola frase, hermano, la podríamos condensar de la siguiente manera. Ponte de pie, con esto termino. Ama a Dios, ama a tu prójimo, sigue a Cristo con fidelidad y vive preparado para la eternidad. Dios habla hoy, hermano. Dios nos está hablando hoy, hermano. Y Él quiere que nosotros le escuchemos y que seamos guiados y dirigidos por su palabra y que seamos ministrados con poder y con su grande amor, hermano. Sus mandamientos